Buenos días para todos, mi nombre es José Luis Garzón y el día de hoy en compañía de mi compañero Duván Bolaño les venimos a exponer acerca de las funciones químicas oxigenadas, las cuales corresponden a la química orgánica. Dentro de la química orgánica, las funciones químicas oxigenadas únicamente son los compuestos que en su estructura contienen el átomo de carbono, que es la estructura de toda la química orgánica. El hidrógeno y como su propio nombre lo dice, funciones químicas oxigenadas. Funciones que en su estructura también contienen el oxígeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de este video trataremos las más importantes, por decirlo así, que son los alcoholes, fenoles, cetonas y ácidos carboxílicos. Bueno, ahora vamos a ver qué son los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos formados por un grupo hidroxilo. ¿Qué quiere decir un grupo hidroxilo? Un grupo formado a partir de hidrógeno y carbono. Los alcoholes están formados a partir de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir de hidrocarburos? Compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono. Vamos a ver los principales. Existen alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los primarios contienen dos hidrógenos, a modo que pueden ser un hidrógeno para transformarse en un aldehído, pueden dar ambos para convertirse en un ácido carboxílico. Los secundarios pueden perder su único hidrógeno que tienen para convertirse en una acetona. Y los terciarios sencillamente no tienen hidrógeno, por lo cual no se pueden oxidar. La estructura principal de los alcoholes se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno y el grupo hidroxilo. Los principales son el metanol, etanol, propanol, butanol y hexanol. Bien. La nomenclatura de los alcoholes depende de la cantidad de carbonos que tenga el compuesto. Si tiene un carbono, utilizamos la palabra metan. Si tiene 2, etan. 3, propan. 4, butan. Y 6, hexan. Por ejemplo, esta es la fórmula del metanol, muy utilizado en la producción de biocombustibles. Por ejemplo, vemos que tiene un solo carbono unido al grupo carboxilo, entonces es sencillamente un metanol. Aquí vemos que este compuesto tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, entonces eso quiere decir que es un butanol. Este que es un poco más complejo, identificamos la cadena de carbonos más larga, 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que llevamos un pentanol, pero cuidado que aquí quedó el CH3 suelto fuera de la cadena más larga. Entonces eso quiere decir el CH3 indica un compuesto llamado metil, entonces eso quiere decir que tenemos un metil unido a un pentanol. Bien, esta identificamos el grupo hidroxilo, bien, positivo para alcohol, y contamos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que cada carbono posee sus hidrógenos completos y pues ya sencillamente es un hexanol. Hola, mi nombre es Duan Esteban Bolaño Sierra de grado 11.2 y el día de hoy les contaré sobre lo que son las cetonas y las aldosas. Bueno, para iniciar, una cetona es un ácido que nuestro cuerpo produce para la descomposición de la grasa para aumentar la energía. Generalmente, la fórmula de la cetona es esta que se ve acá, un carbono con un enlace covalente a un oxígeno. ¿Qué significan las dos R's de la estructura? Estas dos R's pueden ser alfatantes o aromatizantes. Ambos compuestos tienen un grupo carbonilo. Mayormente, las cetonas abundan en la medicina, los perfumes, el plástico. En nuestro cuerpo también lo podemos encontrar como en las proteínas y en los carbohidratos. Mm, Otra de las cosas es que la acetona es difícilmente de oxidar. Mayormente se puede oxidar con KMNO4, que es este que vemos aquí, que es permangato de potasio, que es una sustancia pues altamente oxidante. Otra cosa, las cetonas también se dividen por su grupo carbonilo.
Por ejemplo, si tiene un grupo carbonilo en su estructura molecular, se determina monocetona. Si tiene dos grupos, se denomina dicetona. Como podemos ver acá, si tiene ya tres grupos, se denomina tricetona. Su clasificación, bueno, su clasificación depende del grupo de carbonos que tenga en su estructura molecular. Em, si tiene 10 o más carbonos o simplemente es diferente, esta se le denomina asimétrica. También no tiene tanta viscosidad, es poco inflamable y mayormente su solubilidad en el agua depende del grupo carbonilo que esta posea. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer en su estructura un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo, ¿bien? A diferencia de los alcoholes que solo poseen el grupo hidroxilo, los ácidos carboxílicos también poseen el grupo hidroxilo como un doble enlace a un átomo de oxígeno y al grupo que forma un grupo carboxilo. Los ácidos carboxílicos están ya mismos constituidos por un carbono unido a un doble enlace de oxígeno y al grupo carboxilo. También se puede encontrar en la estructura COOH y está dado por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los alcoholes que únicamente encontramos el grupo hidroxilo, en los ácidos carboxílicos encontramos el grupo carboxilo y el grupo hidroxilo. Su estructura. Mundialmente, los ácidos terminan en la palabra ico. La palabra ácido más el sufijo utilizado para indicar la cantidad de carbonos que tiene en su estructura y la palabra ico finalmente para dar a entender que es un ácido. Por ejemplo, ácido metanoico, ácido pentanoico, ácido hexanoico, ácido undecanoico y así sucesivamente una cantidad grande de ácidos que existen. Por ejemplo, tenemos esta primera estructura. ¿Cuántos carbonos identificamos? 1. Entonces es un ácido metano por tratarse de un solo carbono en su estructura. Ico por tratarse de un ácido y ubicamos el doble enlace a un átomo de oxígeno y un enlace al grupo hidroxilo. Bien, ácido metanoico. Siguiente, el ácido butanoico. Butano porque identificamos 1, 2, 3, 4 carbonos en su estructura. Identificamos en el último carbono un doble enlace al átomo de oxígeno y al átomo de compuesto hidroxilo, lo que nos da a entender que es un ácido butanoico. Bien, así hubiera sido con un ácido pentanoico, 5 carbonos, hexanoico, 6 carbonos, un decanoico y así sucesivamente. A ver, cada vez que nosotros encontremos esta estructura COOH en un compuesto orgánico o un carbono unido a un doble enlace de oxígeno y al grupo hidroxilo, quiere decir que es un ácido carboxílico, a diferencia de otros compuestos como por ejemplo los que acabamos de estudiar, los alcoholes, que son unidos a un grupo hidroxilo. Ahora les hablaré sobre los aldehídos. Bueno, los aldehídos, su fórmula es esta. Está compuesta de un carbono, un oxígeno, y a diferencia de las cetonas, esta lleva un hidrógeno en su estructura. Bueno, la R, como les venía diciendo anteriormente, esta significa alfetante o aromatizante. Bueno, estas mayormente también se encuentran en las proteínas, glúcidos o hormonas. Estas se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario. Mayormente también se deshidratan con permangato de potasio, lo mismo que las cetonas. Estas también son solubles al agua, también dependiendo del grupo carbonilo que tenga en su estructura molecular.
Entre los aldehídos podemos encontrar propanal, metanal y butanal. También su nombre, aldehídos, tiene una terminación ano, que esta viene del alcano, la terminación AL, y esto sería más que todo esta información por una parte. Por lo segundo, estos son reductores. En las industrias mayormente las podemos encontrar en pinturas, tintes y plásticos y esencias, ya bien sea de, como los venía diciendo, en su estructura tiene una R, la cual pues son esencias aromatizantes. Entonces esto sería todo por las cetonas y las aldosas. Gracias. Bueno, y para finalmente dar fin a mi intervención, les explicaré un poco acerca de las propiedades físico-químicas de los ácidos carboxílicos. Las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo eh, hidroxilo y el grupo carbonilo que poseen en su estructura. Esta función consta de un grupo carbonilo e hidroxilo, ya lo vimos, el constituyente principal de los ácidos carboxílicos, en el que el grupo hidroxilo es el que sufre casi todas las reacciones de pérdida de los protones, que son parte fundamental de los átomos. Y se reemplaza el grupo hidroxilo principalmente por otro grupo funcional. Las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos es que se comportan muy parecidos a los alcoholes. Son bastante solubles en solventes menos polares como el éter, alcohol o el benceno. Los ácidos carboxílicos hierven a una temperatura superior que los alcoholes, por ende su punto de ebullición y su punto de fusión es más elevado. Las cetonas y aldehídos de pesos moleculares son semejantes. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades físico-químicas de los alcoholes. Los alcoholes poseen punto de ebullición, punto de fusión y densidad en gramos por mililitro a 20 grados centígrados. Aquí los podemos apreciar. Los alcoholes suelen ser incoloros, de olor característico, solubles en agua pero menos densos en ella. Aquí podemos ver la fórmula de algunos alcoholes que ya vimos, por ejemplo el metanol, su fórmula química, su punto de fusión en grados centígrados y su punto de ebullición en grados centígrados y su densidad en gramos por mililitro a 20 grados centígrados. Vemos que cada uno posee sus características. Por ejemplo, la del metanol, su fórmula CH3OH en grados centígrados menos 97,8 y su punto de ebullición en grados centígrados es 64,65 y su densidad en gramos por mililitro a 20 grados centígrados 0,7928. Esto quiere decir que cada alcohol posee estas mismas propiedades físicas y químicas, y también se puede decir que al aumentar la masa molecular de los alcoholes aumentan sus puntos de fusión y de ebullición, pudiendo ser sólidos a temperatura ambiente.